El Sáhara, el desierto más grande de la Tierra. Año tras año captura más y más kilómetros. Donde antes crecían los campos, ahora hay arena, y millones de personas se quedan sin hogar y sustento. Para contraatacar al desierto, África se decidió por un proyecto increíble. 20 naciones, 8.000 kilómetros de travesía, desde Senegal hasta Djibouti. Su plan, construir un muro, pero no de piedra y hormigón, sino de árboles vivos. Un muro verde colosal. Suena grandioso, pero ¿muestra resultados? ¿Y qué pasó con el desierto después de 20 años? Suscríbete al canal, será interesante. El Sáhara no es solo un desierto, es el espacio sin agua más extenso de todo el planeta. Su superficie supera los 9 millones de kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, eso es aproximadamente lo mismo que ocupa toda China. Pero lo más aterrador no es su tamaño actual, sino el hecho de que continúa expandiéndose. Cada año, el desierto devora tierras nuevas. Al sur del Sáhara se extiende la región del Sahel, una ancha franja de tierra desde el Océano Atlántico hasta las costas del Mar Rojo. Es justo aquí donde durante siglos millones de personas vivieron, pastorearon ganado, cultivaron campos y alimentaron a sus familias. Hace apenas medio siglo, en el Sahel resonaban los bosques, fluían los ríos y los pastizales verdecían. Pero poco a poco todo comenzó a cambiar. Las sequías se volvieron cada vez más prolongadas, las lluvias cada vez más cortas, los árboles se talaban para obtener combustible y el suelo se agotaba por el pastoreo continuo del ganado. El desierto avanzó y nadie pudo detenerlo. En los años 70 y 80 del siglo pasado, el Sahel vivió varias sequías brutales. Murieron millones de cabezas de ganado, las cosechas se quemaron, la gente moría de hambre. Los reportajes de televisión recorrieron todo el mundo, y la humanidad se dio cuenta por primera vez de que el desierto es capaz de destruir naciones enteras. Fue entonces cuando nació la idea, ¿y si creamos una barrera protectora? No un muro de piedra, sino una barrera viva de árboles. Las primeras ideas aparecieron ya en los años 60, sin embargo, solo se tomaron en serio a principios de los 2000, cuando se hizo evidente que sin pasos decididos, el Sahel estaba condenado. En el año 2007, la Unión Africana puso en marcha oficialmente el proyecto llamado el Gran Muro Verde. A él se unieron 20 estados, Senegal, Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y otros. La longitud total de la futura franja de árboles será de 8.000 kilómetros. El ancho de esta franja verde debe alcanzar los 15 kilómetros. Si el proyecto se lleva a cabo hasta el final, se convertirá en la construcción viva más grande creada por manos humanas. Más grande que la Gran Muralla China, más grande que cualquier otra creación en toda la historia de la humanidad. El diseño es simple pero brillante. Los árboles sujetan el suelo con sus raíces, acumulan humedad, crean sombra y enfrían el aire cerca de la superficie de la Tierra. Donde crecen los árboles, el viento se debilita y ya no es capaz de arrastrar las olas de arena. Poco a poco, el humo se acumula alrededor de los árboles y la tierra comienza a dar frutos de nuevo. Pero plantar un árbol en el Sahel no es para nada lo mismo que plantarlo en un jardín común. El suelo aquí es duro, como el asfalto. Casi no llueve. El calor del verano alcanza los 50 grados. La mayoría de los plantones mueren ya en las primeras semanas después de la plantación, si no se les asegura un riego regular y un cuidado constante. Durante los primeros años, el proyecto avanzó con dificultad. El dinero siempre faltaba. Los residentes locales no siempre entendían por qué plantar árboles que podían morir. Los gobiernos de varios países trataban la iniciativa de manera formal, informando sobre árboles plantados que en realidad no existían. La falta de agua también resultó ser un obstáculo serio. En algunas zonas, las aguas subterráneas se encuentran a gran profundidad. Cavar pozos es caro. Sin riego, los árboles jóvenes se secaban en cuestión de días. Se necesitaban nuevos enfoques, soluciones más inteligentes y menos costosas. Y aquí los científicos, junto con los residentes locales, descubrieron algo asombroso. Resultó que en las profundidades de la tierra del Sahel ya duermen miles de raíces y semillas. Los árboles no desaparecieron en ninguna parte, simplemente se fueron bajo tierra, esperando su momento. Solo necesitaban que se les diera la oportunidad de abrirse camino hacia la luz. El método recibió el nombre de FMNR, que se traduce como regeneración natural gestionada por agricultores. Su esencia es simple:
En lugar de plantar árboles nuevos, los campesinos comenzaron a proteger los brotes que ya brotan de la tierra por sí mismos. Dejaron de talar los brotes jóvenes y comenzaron a formar cuidadosamente las copas de los árboles. El resultado superó todas las expectativas. En Níger, uno de los países más pobres del mundo, en 20 años se restauraron más de 200 millones de árboles de esta manera. Y esto ocurrió casi sin financiamiento externo, por el esfuerzo de los propios campesinos. Los científicos lo llamaron uno de los mayores logros ecológicos de los siglos XX y XXI. En Senegal, el panorama también cambió. Al norte del país, en la región de Thiès, las tierras que en los años 80 eran páramos de arena muertos, hoy están cubiertas de arbustos y árboles. Las mujeres locales se unieron en cooperativas y se dedicaron al cultivo de frutas y verduras a la sombra de los bosques renacidos. En Etiopía tomaron otro camino. El gobierno movilizó a millones de ciudadanos para la plantación masiva de árboles. En el año 2019, en un solo día se plantaron 350 millones de árboles. Este récord entró en el libro Guinness de los récords. El país se puso la meta de plantar 4.000 millones de árboles en una sola temporada. Claro, los récords se ven impresionantes, pero lo que importa no es la cifra de árboles plantados, sino cuántos de ellos sobrevivirán. Los críticos señalaron que muchos plantones en Etiopía murieron por la falta de cuidado. Plantar un árbol y criar un árbol son cosas fundamentalmente distintas. El destino del proyecto se decide por lo que ocurre después de la plantación. Científicos de diferentes países se dedicaron a estudiar qué ocurre en realidad a lo largo de la ruta del Gran Muro Verde. Las imágenes de satélite confirmaron que en varias zonas la cubierta verde realmente se volvió más densa. Los cambios más notables se registraron en Níger, Senegal y partes de Malí. Pero las mismas imágenes también revelaron un panorama preocupante. En algunas zonas de Burkina Faso y Chad, la situación empeoró. Allí continúa la tala de bosques y las nuevas plantaciones no logran cubrir las pérdidas. Las guerras, la pobreza y la inestabilidad anulan cualquier emprendimiento a largo plazo. En el norte de Malí y en parte de Níger operan grupos armados. En las zonas de conflicto no es posible realizar trabajos de restauración forestal. La gente abandona las aldeas, deja los campos y de nuevo no hay nadie que ayude a los árboles a sobrevivir. El Gran Muro Verde atraviesa algunas de las regiones más turbulentas del planeta. El financiamiento del proyecto sigue siendo un tema doloroso. Según los cálculos de los especialistas, para completar totalmente el Gran Muro Verde se necesitan cerca de 43.000 millones de dólares. Para el año 2021 se logró reunir cerca de 14.000 millones. Los fondos provienen de la Unión Europea, el Banco Mundial, estados individuales y fundaciones privadas. Pero el dinero no siempre llega a la tierra. Parte de los fondos se queda en las estructuras burocráticas. Parte se destina a consultores y reportes y no a plantaciones reales. Las comunidades locales a menudo se quejan de que las grandes organizaciones internacionales entienden poco las condiciones locales, imponen soluciones que en una aldea concreta simplemente no funcionan. La principal lección que dio el Gran Muro Verde dice así: los mejores resultados se logran allí donde en el centro de todo están los propios residentes locales. Cuando el campesino ve que el árbol le da sombra, alimento, combustible y protege su campo, él mismo se convierte en el guardián de ese árbol. En Níger, los campesinos inventaron una forma simple pero eficaz de conservar el agua. En las laderas de las colinas, excavan pequeños agujeros en forma de media luna. El agua de lluvia fluye hacia estos agujeros y se absorbe lentamente en la tierra, alimentando las raíces de los árboles. Este método existió entre los pueblos locales durante cientos de años, pero estaba casi olvidado. Las mujeres desempeñaron un papel enorme en la restauración de los bosques del Sahel. En muchas aldeas, son ellas quienes organizan los viveros de plantones, cuidan los árboles jóvenes, los protegen del ganado. En Senegal y Burkina Faso, las cooperativas de mujeres se convirtieron en una verdadera fuerza impulsora de la reforestación. Los jóvenes también se integran cada vez más en el proyecto. En varios países, los escolares reciben la tarea de criar un árbol cada uno y observarlo a lo largo de todo el año escolar. Este enfoque inculca el amor por la naturaleza desde la infancia y forma a una generación que entiende el valor de cada brote verde. La ciencia no se detiene. Los científicos desarrollan nuevas variedades de árboles capaces de soportar mejor la sequía. La acacia, el baobab, la moringa. Estos árboles no solo sobreviven en condiciones de calor agotador, dan frutos, hojas, corteza,
que la gente usa como alimento y en la medicina popular. Un árbol en el Sahel no es solo un detalle del paisaje, es una fuente de vida. La moringa merece una mención aparte. A este árbol lo llaman el árbol de la vida. Sus hojas son más ricas en vitaminas que la mayoría de las verduras comunes. Las semillas son capaces de purificar el agua. Las raíces se aplican en la medicina popular. En aquellas zonas donde el Gran Muro Verde avanza con éxito, la moringa se ha convertido en una parte importante de la dieta de la población local. Además de los árboles, a lo largo de la ruta del muro se crean huertos, jardines y pastizales. El concepto mismo del proyecto cambió. Ahora ya no es solo una franja de árboles, sino todo un cinturón verde que une campos, bosques, cuerpos de agua y pastizales. El objetivo: crear un ecosistema vivo que al mismo tiempo alimenta a las personas y proteja la tierra. El cambio climático hace que la tarea sea cada vez más urgente. Los científicos registran que la temperatura en el Sahel sube más rápido que el promedio del planeta. Las lluvias se vuelven cada vez más impredecibles, o no las hay por meses, o caen en torrentes y lavan la capa superior del suelo. Los árboles ayudan a suavizar estos extremos. Para el año 2030, los países de la Unión Africana se pusieron la meta de restaurar 100 millones de hectáreas de tierras agotadas. La cifra es colosal. Para comparar, la superficie de toda Ucrania es de cerca de 60 millones de hectáreas. 100 millones de hectáreas de terrenos nuevos son capaces de alimentar a decenas de millones de personas. El papel climático del proyecto no es menos significativo. Los árboles absorben el dióxido de carbono y ayudan a frenar el calentamiento global. Según las estimaciones de los especialistas, el Gran Muro Verde terminado podrá fijar cerca de 250 millones de toneladas de carbono. Esto es comparable a las emisiones de estados enteros durante varios años. El proyecto atrajo la atención de todo el mundo. Sobre el Gran Muro Verde se filman películas documentales, se escriben libros, se habla en foros internacionales. En el año 2021, en la cumbre climática en Glasgow, varias potencias importantes anunciaron nuevas aportaciones para el financiamiento del muro. El proyecto trajo no solo a científicos y políticos, sino también a figuras de la cultura. Músicos, artistas y directores de cine de todo el mundo cuentan sobre el Gran Muro Verde en sus obras. La cultura y el arte transmiten esta idea a una audiencia amplia, no peor que los informes científicos. A día de hoy, según los datos de las organizaciones que realizan el monitoreo del proyecto, se ha restaurado cerca del 20% del territorio planeado. El ritmo de los trabajos está cobrando impulso gradualmente. En varios países, especialmente en Níger y Senegal, los resultados ya se ven a simple vista. Donde hace 20 años se extendía la arena, hoy hay árboles. Los residentes locales cuentan cómo se transformó la vida allí donde el cinturón verde ya apareció. Los pozos vuelven a llenarse de agua, porque los árboles retienen la humedad en el suelo. Las cosechas mejoraron, porque los árboles protegen los campos del viento caliente. Los niños ya no se asfixian por las tormentas de polvo, que antes cubrían las aldeas varias veces al año. Una de las mujeres de una aldea en Níger contó a los periodistas que antes ella caminaba 5 kilómetros por leña y regresaba sin nada. Ahora los árboles crecen justo al lado de su casa. Esas historias no son solo palabras bonitas. Es un testimonio vivo de que el proyecto funciona allí donde se le da la oportunidad de trabajar. Claro, 8.000 kilómetros en 20 años no se construyen. La escala de la tarea es enorme. Pero es importante entender otra cosa. El Gran Muro Verde ya cambió la vida de millones de personas. Incluso si nunca se termina por completo, lo que ya se ha hecho tiene un valor inmenso. Paralelamente al Gran Muro Verde, en toda África se realizan decenas de iniciativas similares. En Kenia y Tanzania rescatan los bosques de manglares en la costa. En Ruanda se desarrolla una reforestación masiva de colinas. En Sudáfrica se lucha contra la desertificación de las regiones áridas. Todo el continente, lenta pero firmemente, se está volviendo hacia la naturaleza. La comunidad mundial entiende cada vez más claro que las inversiones en la restauración de la naturaleza no son caridad, sino una inversión rentable. $1 invertido en la reforestación de tierras degradadas aporta hasta $30 de retorno económico en forma de alimentos, agua, puestos de trabajo y salud de la población. El Gran Muro Verde es también una historia de esperanza. En un mundo donde estamos acostumbrados a escuchar noticias alarmantes sobre el cambio climático y la destrucción de la naturaleza, este proyecto demuestra que las personas son capaces de arreglar lo que ellas mismas rompieron. No en un día, no sin dificultades, pero son capaces.
Entonces, ¿qué pasa con el desierto después de 20 años del inicio del proyecto? El Sáhara no se detuvo definitivamente. Eso sería una expectativa demasiado optimista. Pero allí donde la gente se puso a trabajar en serio, el desierto retrocedió. El cinturón verde crece, la tierra vuelve a la vida. Y esto no es una leyenda bonita, sino un hecho documentado. Suscríbete a nuestro canal para enterarte de los proyectos y eventos más asombrosos de nuestro tiempo. Escribe en los comentarios, ¿crees que el Gran Muro Verde será terminado? ¿Y cómo consideras, pueden otros ecosistemas del mundo adoptar esta experiencia? Tu opinión es importante para nosotros.